Buenas tardes, profesor Roldueñas. Soy Alejandro Sebastián Villagongra de la carrera de Aviónica y Mecánica Aeronáutica. Y el día de hoy voy a hablar acerca del laboratorio número 8, el cual fue el último, el que trata acerca de tratamiento anticorrosivo. Antes de incluir la experiencia, voy a empezar a hablar acerca de los EPPs necesarios, los cuales son requeridos para poder laborar en nuestro laboratorio. Debemos de tener nuestro mandil, debemos de tener también nuestros cascos, nuestros overoles. Es recomendable tener por los mangalargas para esta experiencia. También es recomendable la mascarilla, las gafas protectoras, además de las botas necesarias para el trabajo. Guantes de goma también. Ah, ¿Por qué es importante todo esto? Esto es importante porque trabajaremos con ácidos. Estos ácidos, al estar en contacto con la piel, van a irritar, van a arder y estos EPPs previenen el contacto ante este mismo. Como este tema es tratamiento anticorrosivo, debemos de tener cuidado a la hora de trabajar en la aeronave. ¿Por qué? Porque cuando vamos a trabajar en la aeronave, vamos a trabajar con piezas que han sufrido deformaciones o incluso abolladuras. Así que hay que tener mucho cuidado con las esquinas o algunos filos sobresalidos. Bien, ahora conforme la experiencia, tuvimos que prepararnos antes, dándonos una pequeña charla acerca del importante del tratamiento corrosivo. Anteriormente, este tema de anticorrosión no se veía en las SOMAs o en los aeropuertos. ¿Por qué? Porque era un tema que no se veía mucho y no era necesario reparación o antes no estaban preparados para ver este tipo de temas. Pero ¿qué pasa? Cuando no hacían este tipo de tratamientos, la aeronave comenzaba a deteriorarse en pleno vuelo o incluso a caerse, rajarse, cizallarse e incluso eh, involucrar el desprendimiento de partes en pleno vuelo. Así que se produjo el CPCP. ¿Qué es el CPCP? El CPCP son las medidas anticorrosiones que se debe de darle a las aeronaves. Es como una guía general o una ley general que se hizo para que se le dé tratamiento a las corrosiones porque se dieron cuenta que en Estados Unidos y en otros demás países este era un tema el cual se encontraba en el 65% de accidentes más frecuente. Bien, luego de haber dado esta pequeña introducción o este pequeño marco teórico, por así decirlo, voy a comenzar a dictar la experiencia. ¿Qué tuvimos que hacer? Se nos mostró un componente de aeronave y tuvimos que decir o descifrar qué tipo de corrosión era. Debemos recordar que en los aluminios, en los no metales, la corrosión se ve como una sustancia blanca, medio grisácea. Así que este es un tipo. Así que si vemos en las aleaciones de aluminio, manganeso, magnesio, etcétera, o aluminio con estos componentes, y vemos partes blancas, significa que está corroído. ¿Qué más? En los materiales ferrosos, identificamos que es óxido. Este óxido se caracteriza por tener color rojizo y está en los mismos materiales. Bien, ahora después de investigar esto, o después de plantear esto, se nos propuso el tipo de corrosión que era. En este caso fue intergranular. Existen muchos tipos de corrosión en las aeronaves, pero en nuestro caso fue intergranular. Decimos que es intergranular porque la corrosión emerge desde el fondo de la superficie de control hacia la superficie, haciendo que salten ampollas o grumos en la misma aeronave, en la misma componente. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer para limpiar este tipo de corrosión? Debemos de, primer paso, tener nuestro solvente o nuestro remover. Nuestro remover servirá para poder quitar la pintura con una simple pasada. Debemos de tener en cuenta que el remover puede ser usado muchas veces y no tenemos que tener consideración en guardarlo para después o entre otras cosas. Debemos de aplicar una buena cantidad de remover para que la pintura salga. Normalmente son puestas 2 o 3 capas de pintura, así que una proporción mayor de remover será mucho mejor para así no perder tiempo. Luego de aplicado el remover, debemos de esperar a 5 o 8 minutos para que haga efecto de forma rápida. Una recomendación a la hora de trabajar con remover. Debemos de tener en cuenta que debemos de trabajar en climas cálidos, no en climas húmedos. ¿Por qué no en climas húmedos? No debemos trabajar en climas húmedos porque el efecto se demora más, como por ejemplo unos 20, media hora, así que esto no es recomendable. Debemos recordar que siempre queremos, o la empresa que nos contrata siempre querrá ganar tiempo contratándonos y debemos de aprovechar esta oportunidad lo mejor posible.
Bien, luego de aplicar las veces necesarias que necesita aplicarse el remover, limpiamos con el trapo las partes que no salieron respectivamente. Agarramos thinner. El thinner es otra sustancia la cual usaremos, la cual necesitamos tener cierta precaución al usarlo también porque es un ácido. Y comenzamos a frotar la parte de la aeronave con nuestro trapo. En esta ocasión, nuestros trapos industriales tendrán dos usos. Uno, en el caso de desechar o acumular basura, en este caso es la pintura, la cual removeremos con otro instrumento importante, el cual son las espátulas de plástico o ya sea con las espátulas de aluminio. Las espátulas de aluminio o ferrosos deben de ser del mismo material de la aeronave, perdón, no ferrosos, deben de ser del mismo material de la aeronave para que este no se dañe. Bien, luego de esto tenemos que aplicamos el trapo y limpiamos las zonas en las cuales aún tiene pintura o el remover está aplicado aún y pasamos a espatular o a hacer trabajo con la espátula. Luego de realizar el trabajo con la espátula, que es prácticamente para quitar ciertas partes de la pintura, aplicamos la mini rectificadora. Con la mini rectificadora utilizaremos el scotch naranja. Este scotch naranja permitirá quitar las partes de pintura que son mínimas, pero deben de ser retiradas debido a que vamos a echarle un nuevo contraste de pintura, en este caso epóxica. ¿Qué es la pintura epóxica? La pintura epóxica es aquella que evita que se oxide, que nuestro componente se oxide mucho más rápido. Bien, luego de esto luego de hacer el trabajo con la mini rectificadora con el scotch naranja, pasamos a utilizar el scotch negro. Este scotch negro es para realizar acabados y también para lijar la estructura. Debemos de tener mucho cuidado a la hora de lijar la estructura. ¿Por qué? Porque si provocaremos deformaciones a la misma, haciendo que tengamos, haciendo que tengamos que reemplazar el mismo componente, haciendo perder mucho tiempo. Bien, el scotch negro, como decía, es utilizado para quitar los puntos de corrosión. ¿Cómo identificamos la corrosión en una parte estructural de la aeronave? La corrosión está presente como puntos sobresalidos, puntos negros en la aeronave o en la parte superficial de la misma. Y con este scotch negro trataremos de lijar lo máximo posible esta parte de la aeronave. Debemos de tener en cuenta que cuando hacemos esto, debemos de seguir un ciclo un periodo o un orden. No podemos alterar el orden de, por ejemplo, si vamos de arriba a abajo, no podemos hacerlo de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque le vamos a dar un sentido, porque luego aplicaremos el Aluran 1200. ¿Qué es el Aluran 1200? El Aluran 1200 es un inhibidor. El inhibidor, ¿qué hace? El inhibidor protege la superficie para que ésta no se oxide nuevamente o que aguante mucho más la corrosión. En este caso utilizamos el aluminio 1200 y no utilizamos el LPS3. ¿Por qué no utilizamos el LPS3? El LPS3 es utilizado para aeronaves que tienen mucho más contraste, son mucho más grandes y de alto rendimiento. En nuestro caso, como este LPS3 es muy caro y
Esto es nuestro soplete. Bien, esta fue toda la experiencia de evaluación número 8. Espero que sea informativo. Y también, antes de poder terminar, me gustaría decir un poco acerca de algunas conclusiones. ah, o algunas sugerencias. Si el Alodin 1200 funciona, es como un combustible o funciona como combustible. Así que a la hora de aplicar el trapo, nosotros acumularemos mucha basura con solventes y ya sea solvente o el aludín, así que debemos de tener el trapo, siempre debe ser desechado rápidamente. Otra precaución más es que debemos usar polos manga largas, ya que el Alodin 1200 o el remover hará que nuestra piel arda. Y al hacer que nuestra piel arda, causará ya sea lunares que son provocados por quemaduras o ya sea otro tipo de malestares. Um, Debemos de tener en cuenta también que siempre al echar el Alodin 1200 debemos de seguir un orden, al igual que el realizar el lijado o el quitado del óxido. Bien, estas son algunas de las conclusiones o sugerencias a las que he llegado. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.